Al momento de que las partes recurren una determinación del juez, pueden acudir a la alzada por la vía de la apelación. Seguramente tú conoces este recurso en tu país como casación. En nuestro país, no obstante, ya tuvimos casación y es muy diferente de la apelación. Y actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales se quedó exclusivamente con el recurso de apelación, de manera que si tú quieres combatir o impugnar una determinación del juez de primera instancia, lo puedes hacer a través de la vía de la apelación. ¿Qué pasa en este estadio procesal? Obviamente, cuando se conoce de la apelación, ya no es el juez de primera instancia, precisamente porque su trabajo va a ser revisado. ¿Quién va a conocer? En México le decimos tribunal de apelación, salas penales, salas colegiadas. Como quiera que sea, estos órganos colegiados integrados por magistrados, ya no son jueces, por magistrados que están orgánicamente en una parte superior que el juez acuo, ellos se van a encargar de determinar si la decisión del órgano jurisdiccional de primera instancia se apegó o no a derecho. Obviamente también van a determinar si existió o no violación de derechos humanos en la sustanciación del procedimiento. Pero ¿quiénes pueden acudir a este recurso? Tanto en el sistema tradicional como en el sistema penal acusatorio, desde luego que podía serlo el sentenciado, el defensor, víctima, asesor jurídico o representante legal de la víctima, el agente del Ministerio Público. Ok, no hay ningún problema. Podían acudir y pueden acudir los mismos prácticamente. ¿Cuál es el problema, licenciado Mendoza? ¿Qué viene a decirnos? ¿Cuál es el área de oportunidad? ¿Cuál es la debilidad con este tema? Bueno, quiero comentarte que en el Estado mexicano tenemos un aspecto, una figura procesal denominada suplencia de la queja. ¿Qué es la suplencia de la queja? El Tribunal Revisor de Segunda Instancia rehace el agravio del apelante. Y es que ya no te dije, cuando apelas en México, tú debes de acudir a la segunda instancia con un escrito en donde dices interpongo recurso de apelación y aparte tienes que establecer en ese escrito una serie de agravios, una serie de motivos de disenso. De hecho, si no los presentas en el caso de la víctima, no te va a ser admitida la apelación. De manera que tú debes decir en qué caramba te agravia la determinación del juez de primera instancia. ¿Por qué crees que su resolución trastoca tus derechos humanos, normas procesales, derechos fundamentales? Vas a explicarle de manera adecuada, de manera técnica, de manera sistematizada, tus conceptos de violación, para que el magistrado o los magistrados de segunda instancia tengan la oportunidad de conocer tu pensar, conocer tu agravio y pronunciarse al respecto, posterior desde luego a revisar a saciedad la sentencia del juez y el procedimiento de primera instancia. ¿Cuál sería el problema? De que cuando escribes de manera inadecuada tu agravio, el magistrado de segunda instancia en el Estado mexicano se encuentra obligado a corregir tu error. Es decir, él tiene que entenderte. Si tú lo escribes de manera inadecuada, si tú eres falente en invocar jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis aisladas de alguno de los órganos federales, si te equivocas en argumentar, si te comes un párrafo, si no hay sintaxis, si no hay semántica, si las oraciones no se encuentran debidamente estructuradas, incluso si no hay una causa mínima de pedir, o peor, en caso de que no exista un agravio concreto respecto de un motivo de violación de tus derechos humanos, el magistrado de segunda instancia tiene que suplir la deficiencia de la queja, incluso en ausencia total. Claro, del concepto de violación de esos derechos humanos. Bueno, esto
Esto me parece que es una práctica que se ha venido desarrollando desde nuestra Constitución de 1917 y de cara a los compromisos del derecho internacional en materia de derechos humanos, yo creo que el concepto o el consenso mayoritario de los que saben derecho es que es una práctica adecuada y además necesaria, porque con ello se cristalizan algunos principios como el de acceso a la justicia y el de la máxima protección judicial. En ese sentido, al parecer, no hay manera de extirpar la suplencia de la queja del sistema de justicia penal mexicano. Sin embargo, ¿sabes? La suplencia de la queja ha venido creciendo, abogada. Se ha venido ampliando. Porque al principio en el sistema tradicional era una figura que únicamente aplicábamos para el inculpado o la defensa. Posteriormente en el sistema tradicional se aplicó no solo al inculpado y a la defensa, sino también a la víctima. Posteriormente ya no solamente se aplica a la víctima, sino también al asesor jurídico victimal. Licenciado Daniel, ¿me estás diciendo que a todos se les va a aplicar la suplencia de la queja, excepto desde luego al Ministerio Público? Así es. ¿Y cuál es el problema, licenciado? Si esto, como bien lo dices tú, pues parece proteger derechos humanos. Parece que el Estado se pone del lado de las personas que lo necesitan y que además son doble víctima porque están representados por una persona que no sabe esgrimir de manera adecuada los conceptos de violación. ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, el problema desde mi personal perspectiva, y es lo que vengo a compartirte, es que definitivamente esto produce una consecuencia colateral, que es el relajamiento de la profesionalización de los litigantes. Las partes se relajan, las partes disminuyen la intensidad de su preparación, las partes no se preparan con profundidad, las partes, lejos de profesionalizarse en el tema de la expresión de los motivos de disenso de segunda instancia y cómo combatir de manera sistemática e incluso científicamente apoyados en metodología dogmática en contra de la determinación del juez, dicen, pues nos van a suplir la queja. Los magistrados, la segunda instancia, nos van a ayudar. No te preocupes. O sea, vamos a escribir unas 3 hojitas y vamos a decir que hay contradicción de testigos, que la niña menor de edad que resultó abusada sexualmente pues está mintiendo, que seguramente ve muchas películas. Pero si el tribunal de segundo grado observa una deficiencia en nuestra apelación, en nuestra expresión de agravios, seguramente ellos lo van a hacer notar. Así que no te preocupes, tranquilo. Relajamiento de la profesionalización de los litigantes. Si te das cuenta, conforme a lo que te he platicado, se expande el propósito de la suplencia. O sea, al principio la suplencia era para equilibrar a las partes. Oye, pues es que yo entiendo que tu representante legal puede no estar bien preparado, pero en México existen una serie de derechos humanos que no podemos trastocarte ni dejar inadvertidos. Tampoco podemos hacer mutis como que no existieron. Tenemos que pronunciarnos. Y si nadie lo hizo valer, entonces nosotros lo vamos a hacer. Fíjate, entonces eso significa que se expande el propósito de la suplencia, porque al principio era para equilibrar cargas procesales. Era para colocarte en igualdad de condiciones respecto de un agente del Ministerio Público, la Fiscalía, que tiene todo el aparato del Estado a su disposición para investigar delitos. Oye, pero el defensor tiene un pequeño despacho así chiquito y está comenzando. Bueno, vamos a equilibrar las cargas. Sin embargo, a mí me parece que si la suplencia de la queja procede incluso
a falta de agravio por parte de los litigantes, entonces se está expandiendo el propósito de la suplencia. Porque antes, para la procedencia de la suplencia, era necesario con que el litigante dijera algo pequeñito, que te diera la idea, un tip, un vistazo, una traza, un asomo, una idea de lo que se queja. ¿Cuál es el problema con la determinación de primera instancia? Para que, aun cuando le faltaran argumentos, el tribunal de segunda, le ayudara. Sin embargo, no importa que el apelante no esgrima agravios al respecto de ese concepto de violación en materia de derechos humanos. Si nada dice el apelante, entonces el órgano, el tribunal colegiado, el órgano de segunda instancia tiene la obligación de hacerlo valer. Date cuenta cómo se está expandiendo el propósito de la suplencia, y eso desde luego desmedra la profesionalización de los litigantes, genera su relajamiento. Es por eso que yo creo que debemos controlar los límites de la suplencia de la queja. Si existe en tu país, debemos de generar mucho trabajo para impulsar los esfuerzos legislativos y jurisprudenciales en el efecto de que sí, está bien, protejamos derechos humanos, está bien que la alzada colegiada nos ayude, pero no de esa manera. Porque, ¿sabes? Si seguimos de esta forma, vamos a provocar que los litigantes en apelación sean meros espectadores. Así nada más, así de simple. Lo único que tendrían que hacer sería apelo, y yo también apelo, y yo también apelo. Y hay el órgano colegiado de segunda instancia que se hagan bolas, hay ellos que lo resuelvan. Oye, pero no escribiste nada y no me dices en qué te agravia la resolución de primer grado. Bueno, tienes la suplencia de la queja, aplícala en mi favor, ni modo. ¿Y qué crees? Además voy a ir a cobrar una fuerte cantidad de dinero porque yo así trabajo. Eso me parece que no está nada bien, abogados, abogadas. Insisto, no venimos a este grupo a señalar aspectos, pero lo verdaderamente importante es dejarte un tema de reflexión para el efecto de que tú puedas trabajar en conjunto de otros profesionales a localizar áreas de oportunidad y desde luego a neutralizarlas. ¿Qué es lo que yo propondría? No para quitar, insisto, la suplencia de la queja. Me parece que es importante proteger derechos humanos, pero ya que pone en riesgo la profesionalización de los litigantes en un Estado de Derecho, yo propondría una colegiación obligatoria. O sea, en mi perspectiva tendrían que formarse barras de abogados, obviamente con las certificaciones adecuadas del Estado, para que sean estas barras de equipos de juristas los que puedan defender de manera conjunta los intereses de una persona en conflicto con la ley. Yo creo que estandarizando las medidas y los rigorismos para que se puedan conformar estas barras, es que no todos los abogados vamos a tener la posibilidad de ingresar a ellas, porque vamos a tener que atravesar exámenes de oposición, vamos a tener que dar un portafolio bastante grueso acerca de nuestras capacidades para poder tener la oportunidad de ingresar a estas colegiaciones. Siento que por otro lado la certificación de conocimientos que nos haga el Estado, en el caso del Estado mexicano, la Secretaría de Educación Pública, a través de una área correspondiente que evalúe a los profesionistas del derecho, sería la autoridad encargada de expedirnos cada 6 meses o cada año esta clase de certificaciones, so pena de que si no acreditas esta certificación no vas a poder litigar ni ejercer tu carrera o tu profesión como abogado. Qué interesante, fíjate. Y sobre todo en el caso de los servidores públicos, si tú te encuentras trabajando en un juzgado de primera instancia, en una casa de justicia, como tú le digas en tu país, si tú te encuentras trabajando en una corte de apelación, en un tribunal colegiado de segunda instancia, en una sala penal, como le digas a tu país, tengas el cargo que tengas, si te piden la certificación de conocimientos anual o semestral y tienes que pegarle
a un estándar de, digamos, de calidad, a un puntaje, digamos, a un 80% mínimo, en el entendido de que si obtienes 79, pierdes tu empleo o te suspenden. Imagínate qué clase de poderes judiciales tendríamos y qué clase de barras de abogados tendríamos y qué clase de agravios tendríamos en segunda instancia. Vaya, esto me parece que elevaría bastante el nivel. Ay, la suplencia de la queja, no, está perfecta, déjala, no la muevas, porque son humanos y se les puede pasar algo, pero al menos ya lo pidieron. O sea, la causa mínima de pedir ya está. El propósito del litigio de segunda instancia no está caducado. Ahí están los abogados y lo están haciendo muy bien, pero les faltó un detalle. No te preocupes, no pasa nada. El órgano jurisdiccional de segunda instancia lo entiende y te suple la deficiencia de la queja. Oye, pero el agravio es de primera categoría. Y sabes, yo creo que tenemos muchísimas áreas de oportunidad, incluso desde la redacción del agravio. Ya no digas de una exposición dogmático, jurídica, acerca de la estructura de un concepto de violación. Olvídate de eso. Sino de la redacción simple de un párrafo, de cómo expresar una idea. Hay muchas áreas de oportunidad y me parece que gran culpa de este aspecto es la suplencia de la queja, que te quiero insistir, no la critico y tampoco digo que debe ser desterrada del lenguaje jurídico, sino que más bien tendríamos que, por otro lado, generar estrategias para fortalecer la profesionalización de los litigantes. También podríamos tener o generar mecanismos eficientes de sanción por responsabilidad en el ejercicio profesional. Actualmente, ¿cuántos abogados son sancionados por generar hechos falsos? Por llevar a declarar testigos falsos. Te prometo que yo no he visto uno solo, al menos aquí en México, donde yo trabajo, no he visto uno solo. Yo te invito a que tú te preguntes en tu país cuántas personas sentenciadas por malversar declaraciones o teorías del caso o aspectos fáctico-probatorios tienen procesadas. Yo siento que bastante pocas. Sin embargo, si nosotros eficientamos mecanismos de sanción por responsabilidad en el ejercicio profesional, en donde incluso el abogado pueda perder la patente de profesional en derecho, podríamos eficientemente tener mejores oportunidades para formar o formular conceptos de violación en segunda instancia. Finalmente, yo propondría el refrendo anual de la licencia o de la patente de derecho por examen de aptitud. Fíjate qué pasaría si tú dices, me voy a abocar exclusivamente al área familiar y al área penal. Perfecto, muy bien. La Constitución del país te otorga la posibilidad de abocarte a cualquiera de las ramas del derecho que tú dispongas, ya que eres licenciado en derecho. Licenciado significa que tienes una licencia para ejercer esa patente, esa profesión. Me voy a dedicar al área penal y también al área familiar. Perfecto. Cada año tienes que hacer un refrendo anual de la licencia de patente de esas dos especialidades. ¿Y qué pasa si no las paso? Bueno, pues no vas a poder litigar, no vas a poder representar a personas y tampoco vas a poder montar un despacho o una barra de abogados o tampoco pertenecer a una si es que no pasas los exámenes de oposición correspondientes. Te prometo, querido abogado, querida abogada, que si nosotros tuviéramos esquemas más estrictos de profesionalización, no importa si en tu país como en el mío existan conceptos jurídico-procesales como el de la suplencia de la queja, donde el órgano jurisdiccional de segunda instancia se erige prácticamente como una de las partes porque les ayuda. No importaría en absoluto, porque los abogados serían perfectos litigantes de las materias. Y bueno, por último te quiero comentar rapidísimo, para acabar en un minuto o dos, que más allá de esta debilidad que te comenté, también tenemos grandes fortalezas. Fíjate que en marzo de 2014
5 de marzo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, como ya te imaginas, se reglan todos los principios que le dan vida y forma al proceso penal acusatorio. Sin embargo, querido amigo, querida amiga, en este Código Nacional de Procedimientos Penales existen una serie de figuras que tienen que ver con el derecho sustantivo, con el derecho penal. Y tú dices, a ver, ¿cómo? O sea que en un código procesal hay aspectos sustantivos, hay aspectos dogmáticos de la teoría del delito. ¿Qué acaso eso no va en un código penal, licenciado Mendoza? Sí, totalmente, tienes toda la razón, porque por algo hay un código penal y un código procesal. En el código procesal vas a conservar y vas a concentrar todas las reglas procesales. Sin embargo, en un código nacional penal o en un código penal vas a concentrar todas las figuras sustantivas de la dogmática jurídico-penal de la teoría del delito. Dame ejemplos de aspectos sustantivos que vengan en tu Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, tenemos la orden de aprehensión, formulación de imputación, vinculación a proceso, aspectos de acusación, unión y separación de causas penales, alegatos de apertura, alegatos de clausura. Tenemos sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, individualización de sanciones. Son 10 figuras que tenemos en un código procesal que te hablan de manera directa, de manera estrecha, de aspectos sustantivos. Entonces, ¿eso es correcto? Y aquí viene mi anotación. Yo creo que una de las fortalezas de nuestro sistema acusatorio es que fuimos capaces y tuvimos este valor de generar un parteaguas en cuanto a las codificaciones procesales y sustantivas. ¿Por qué? Porque quisimos dar este ejemplo en el sentido de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales sí puedes instalar figuras sustantivas. ¿Qué pasa cuando instalas una figura sustantiva en un código procesal? Bueno, de entrada vas a dejar sin efecto las partes conducentes de los códigos penales. A ver, si una de las figuras sustantivas que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales es la sentencia absolutoria y en el artículo 405 de este Código Nacional se prevé, entre otras cuestiones, la legítima defensa, eso quiere decir que la legítima defensa que está prevista en tu Código Penal, eso queda sin efecto. O sea que vas a aplicar lo que aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, de entrada eso ocurre. Pero ¿por qué es un acierto? ¿Por qué es una fortaleza? Porque homologa criterios sustantivos a falta de Código Nacional Penal. Y es que déjame decirte que en el Estado mexicano no tenemos un código único, no tenemos un Código Nacional Penal, no existe. Cada uno de los estados que componen el territorio mexicano, la República Mexicana, tiene su propio Código Penal. O sea que son un montón de códigos penales, de manera que existen tantas definiciones de dolo, de culpa, de legítima defensa, de estado de necesidad, como estados existen en nuestra república. Eso quiere decir que tenemos la fuerte necesidad de homologar los criterios y de esa manera debemos tener un Código Nacional Penal que unifique todos estos criterios sustantivos del derecho penal. Entonces, ¿por qué vienes a decir que es un acierto, una fortaleza del Código del sistema penal acusatorio? Es una fortaleza, amigos, porque nos está preparando, nos está ayudando a homologar criterios, porque está preparando a los juristas a utilizar la dogmática jurídico-penal que viene en el Código Nacional Penal, porque déjame te digo, tenemos unos 3 proyectos aproximadamente en donde se establece el Código Nacional Penal. Sin embargo, todavía no son ley, no se aprueban aún. No obstante, todos estos proyectos que existen sobre el Código Nacional Penal, querido amigo, querida amiga, todos ellos guardan una armonía perfecta y muy linda respecto de los aspectos sustantivos que existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por eso que yo creo que es un gran acierto, es una gran virtud, es una gran fortaleza haber tenido este valor, este arrojo de que no importa que sea un código procesal, mete dentro de él aspectos sustantivos que le ayuden a los operadores jurídicos
a visualizar la dogmática jurídico-penal que viene en el futuro y que se va a encontrar toda ella reunida en un Código Nacional Penal. Y además, ya dije, te ayuda a homologar los criterios sustantivos a falta de Código Nacional Penal. Y desde luego es una invitación a los congresos locales para trabajar en la actualización y en la armonía de los aspectos dogmáticos y sustantivos que aparecen en las legislaciones locales de cada uno de los estados. Por ahorita voy a dar por concluida esta pequeña plática, este pequeño acercamiento. Te pido otra vez otra disculpa por los problemas técnicos que tuve al principio, pero creo que todo estuvo bien hacia el final. Yo quiero dejarle el micrófono a mi querida amiga, la maestra Adriana Rincón, administradora de esta barra tan bonita que es Coffee Legal, para los efectos de que, bueno, ella pueda disponer de alguna pregunta o algún acercamiento respecto de ustedes con sus aportaciones con este servidor. Entonces, yo te escucho y te agradezco mucho de antemano.